otro. Justamente para este tema, por la importancia que tiene, le he pedido, como le dije a un amigo, que nos pueda ayudar en 2 clases, ¿ok? Para que en 2 sesiones, la primera va a ser este sábado, a las 2 de la tarde, ¿ok? Igualmente por Zoom, ¿no? Entonces, justamente para hacer otro ejemplo, para que ustedes vean otro enfoque, ¿no? A veces un mismo tema, verlo de otra persona es mucho mejor, digamos, ¿no? Tener así varios puntos de vista sobre el mismo tema. ¿Ya? En otras palabras, programación en objeto es, como bien dice aquí el concepto, que lo he puesto en la primera diapositiva, es un paradigma, dicen, ¿no? Bueno, quedamos en las mismas, ¿no? Porque paradigma igual no me suena mucho la palabra. Un paradigma tiene varias acepciones, ¿no? Esa definición, pero es una forma de hacer las cosas, ¿no? Es un ejemplo de algo. ¿Sí? Entonces, si es una forma de hacer las cosas, en este caso, una forma de hacer programación, es decir, una forma de programar. A ver, se escucha un poco entrecortado, dicen. Sí, ingeniero. Se escucha un poco. Pero ya volvió a la normalidad. Pero se entiende, ingeniero. Ya, No. ok. Seguimos, por favor. Bien, entonces, les decía, la programación en objeto es un paradigma, por lo tanto, es una forma de hacer las cosas. No les digo que con esto la programación en objeto está exclusivamente para un campo de la ciencia, y la programación estructurada, que es la que estamos viniendo haciendo, es para otro campo de la ciencia. No. Es una forma de hacer lo mismo, digamos, es como hacer un gol, podemos tirar de la izquierda o de la derecha, al final el gol es gol. Entonces, al decir que la programación en objetos es un paradigma, decimos que es una forma de programar, ¿de acuerdo? Entonces tiene sus cosas, sus pros y sus contras, y bueno, y como todo en la vida, ¿no? Obviamente, como tiene una nueva forma, una forma de hacer las cosas, de programar, tiene sus cuestiones particulares, ¿de acuerdo? Entonces, en la programación orientada a objetos, como el nombre lo indica, pues todos son objetos, ¿sí? Y da la particularidad que Python es un programa, todos son objetos. Entonces Python es un programa estrictamente orientado a la programación orientada a objetos. ¿Sí? Cuando hacíamos un número incluso, cuando hacemos una lista, es un objeto. Cuando hacemos una tupla, un diccionario, todo es un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen en particular, digamos, un objeto? Un objeto, si nos vamos como bien dice acá, la programación orientada a objetos traslada la naturaleza de los objetos de la vida real a la programación. Por ejemplo, un objeto de la vida real, el típico ejemplo de esto, vamos a hacer más adelante un ejemplito, es el auto, ¿no? Como pasó un compañero en el chat, el auto. Entonces, un auto, por ejemplo, es un objeto, ¿no? Es decir, mi auto, así sería más o menos. Mi auto sería un objeto de la clase autos, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos 2 cajitas amarillas que hace referencia a varios objetos del mismo tipo, ¿no? ¿Ok? Que pertenecen a donde, a una clase, en este caso, auto, ¿no? ¿Sí? Entonces mi auto, el auto del vecino, son autos iguales, puede ser la misma marca, el mismo modelo, y son 2 objetos que corresponden a la misma clase, que en este caso es un auto, ¿de acuerdo? Ahora, si bien pasa esto, cada objeto igual tiene sus particularidades, ¿de acuerdo? Cada clase también tiene su particularidad, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuáles son las particularidades que se tienen? Datos y funcionalidad. Básicamente, ya sea una clase, un objeto, tienen sus atributos, es decir, sus características propias y una funcionalidad, ¿sí? Entonces eso se canaliza perfectamente cuando vemos la programación, y justamente ahí radica la potencialidad de esto. Quiere decir que yo, creando un molde, por ejemplo, para un auto, ¿okay? En este caso sería la clase, puedo fabricar muchos autos, ¿sí? Por ejemplo, si hago el diseño de un tablero eléctrico, esta sería la clase tablero, pero a partir de ese diseño que yo haga puedo tener múltiples objetos tableros creados a partir de él. Ahora, cada objeto tendrá sus particularidades, ¿sí? Tendrán sus cuestiones comunes, ¿sí? Pero tendrán sus cuestiones distintas, ¿no? Y sus particularidades. Por ejemplo, un tablero eléctrico, pues, ¿qué tendrá? ¿Qué sé yo? Si es en base a un diseño, tendrá el mismo tamaño, ¿sí? Tendrá, qué sé yo, una puerta, tendrá su cableado particular, ¿no sé? ¿Y ahora qué puede hacer un tablero? Pues no sé, conecta dispositivos, está conectado a tierra, qué sé yo, ¿no? Esa sería la funcionalidad que tiene
un objeto tablero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, quedémonos con esa idea. En la promoción en objeto tenemos objetos, ¿de acuerdo? Que son, como le he dicho, puede ir cualquier objeto de la vida real, como el caso de un auto, un animal, un libro, o como el caso de Python que hemos visto, un objeto puede ser tan sencillo como un número, es decir, una matriz, una lista, todos son objetos en Python, ¿ok? Entonces, ¿eso en qué difiere de la programación que conocíamos anteriormente, la que hemos estado habituados a trabajar? Que es la estructurada. La estructurada básicamente son una secuencia línea a línea, ¿de acuerdo? De instrucciones, ¿no? Entonces, en la programación en objetos puedo yo tener distintos objetos, como una red neuronal, por ejemplo, y de ahí puedo ir agarrando atribuciones, ir llamando objetos a métodos, a algún atributo, ¿no? Entonces, todo se hace un entorno un poco más caótico, pero un entorno más funcional, digamos, ¿de acuerdo? Y ese entorno un poco más caótico es lo que les digo que a veces tiende a confundir. ¿Cuál es la forma de ir viendo las cuestiones a esto? Es ir practicando, no hay otra, ¿de acuerdo? Es ir practicando, es ir viendo cómo cosas que yo hacía antes se pueden ver mucho más fáciles de hacer mediante este paradigma de programación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a ver a detalle? Incluso ya lo hemos visto aplicaciones por ejemplo, al usar las librerías del Matplotlib, ¿sí? Porque accedíamos a métodos, ¿sí? A funcionalidad. Entonces nosotros llamábamos a un método de una determinada clase, ¿ok? Y creábamos objetos, digamos, cada imagen que mostrábamos era un objeto, ¿sí? Entonces, donde lo vamos a ver más funcionalmente, esto va a ser cuando hagamos la interfaz gráfica, que es nuestro último tema, ¿no? Cuando hagamos nuestras ventanitas, nuestras aplicaciones, digamos, de escritorio, ahí es cuando vamos a justamente a ver que cada componente de esa interfaz va a ser un objeto, ¿sí? Bien. Entonces, a la primera, yo creo que si nadie ha escuchado esto, no me entendieron. Así que con los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta e ir practicando. Como le decía hace un momento, una clase puede considerarse como una plantilla para crear objetos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablábamos de, por ejemplo, un diseño de un tablero eléctrico, a partir de ese diseño yo puedo construir muchos objetos tablero eléctrico, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que una clase es una plantilla. Entonces, normalmente empezamos este tema estudiando las clases, esta cajita aquí de rojo, ¿no? Conceptualmente es una entidad que define una serie de elementos que determinan tanto datos como funcionalidad. Entonces, las clases tienen sus datos y su funcionalidad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en este cuadrito que realicé, pareciera que, en principio ahora que lo veo, pareciera que solo los objetos tienen datos y funcionalidad, o se clasifican en eso, ¿no? Las clases también tienen sus datos y tienen su funcionalidad. Y luego los objetos lo heredan, ¿ya? Veremos eso luego. Entonces, por ejemplo, bueno, esto lo iremos haciendo un poco en el ejemplo, ¿no? Pero para nombrar una clase utilizamos la palabra reservada class y el nombre de la clase la pondremos con letra mayúscula, ¿no? Luego tenemos algo que se llaman atributos de clase y atributos de instancia. Estos atributos que llamamos son las características de ese objeto, ¿de acuerdo? Como le decía, por ejemplo, un tablero eléctrico es el tamaño del tablero, el color del tablero, ¿ok? Cuestiones particulares inherentes a un tablero, ¿de acuerdo? Y esos son los atributos. Ahora que hay una diferencia entre atributos de clase y atributos de instancia, eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero quédense que los atributos son los datos, las características. Y luego tenemos métodos. Los métodos es la funcionalidad, ¿sí? Es decir, ¿qué puede hacer, por ejemplo, en este caso un coche? Un coche, por ejemplo, puede acelerar, puede frenar, ¿verdad? Un animal, por ejemplo, un perro ladra, un perro corre, un perro duerme. Un tablero eléctrico, ¿qué hace? Qué sé yo, protege, cablea, no sé, mide tensiones, ¿sí? Protege alguna carga eléctrica, por ejemplo. Y bueno, y cada objeto va teniendo sus propias, o cada clase en este caso va teniendo sus propios métodos, ¿sí? Entonces los métodos son las funcionalidades que puede tener un objeto y obviamente en este caso una clase, ¿no? Entonces son esos dos grupos, fíjense,
Datos y funcionalidad. Datos y funcionalidad. Lo dicho, para definir una clase se emplea la palabra reservada class. Y se recomienda que el empleo de la primera letra mayúscula, ¿no? Lo que les decía hace un momento. ¿Qué son los atributos? Un conjunto de valores que almacenan las características de un objeto de un estado concreto. ¿Sí? Y el método era lo que daba funcionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, son las operaciones que se realizan sobre los objetos, y algunos métodos pueden modificar el estado de un objeto también. Entonces, a partir de esto nace otra rama, digamos, del estudio de la promoción de objetos, que es la encapsulación y la protección de datos y cuestiones así. No vamos a entrar en ello todavía. Bien. Entonces, estas dos son las palabras clave. Las vamos a repetir hasta acá. Atributos y métodos, ¿ya? Porque cuando definamos una clase, creemos un objeto, vamos a decir que ese objeto tiene atributos y tiene métodos, ¿no? Es decir, tiene sus propias características, sus propios datos, y tiene métodos que son funcionalidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el típico ejemplo de esto, coche, ¿sí? Un auto. Coche, el nombre de la clase, ¿okay? ¿Qué atributos tiene un auto? Como si yo le preguntara, ¿qué atributos tiene un auto? Tiene una marca, tiene un modelo, es decir, ¿qué características tiene? ¿Qué tipo de energía recibe para funcionar? El combustible, el color, ¿okay? Son sus atributos, son sus características particulares, por ejemplo, de un coche en particular. ¿Sí? Tiene ruedas, ¿no? Tiene radio, ¿no? Son cuestiones particulares. Y ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué funcionalidad tiene un auto? Pues se enciende, se acelera, se frena, se apaga, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras más, obviamente. Entonces, fíjense que en principio ya les estoy poniendo aquí paréntesis, para entender que al final estos métodos, que son funcionalidades, yo los puedo traducir en funciones dentro del código de Python. ¿De acuerdo? Entonces, estos métodos, la funcionalidad, y los atributos, las características que tienen. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuando hacíamos las gráficas? La anterior clase, la anterior semana, hace 2 semanas. Poníamos, ¿no? Poníamos características particulares de una imagen, es decir, sus características, pero también agarraban otras funcionalidades, cuando llamábamos a métodos, ¿no? Y ahora aquí algo bien importante, que es el constructor. Esto en principio, sé que puede traer un problema de no entender correctamente qué es, y por eso lo voy a pasar, ¿ok? Y vamos a ver a continuación, ¿no? Ahora pasamos a lo que es un objeto, ¿no? En promoción de objetos, se tienen 3 características principales de lo que es un objeto, ¿no? Supónganse que ya hemos definido, digamos, una clase coche. Yo voy a crear un objeto coche a partir de esa clase, digamos. Entonces yo puedo decir que tengo un estado, tengo un valor concreto en un momento determinado, la primera característica. La segunda, tengo un comportamiento, tengo una identidad, ¿sí? Es decir, no me puedo de alguna forma ser 100% igual a otro objeto, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, le estoy diciendo, tengo una identidad, es decir, me llamaré distinto, tengo un comportamiento porque tengo métodos y tengo un estado que describe mis características particulares. Atributos, método y el nombre, digamos, del objeto. ¿No? Y algo importantísimo que está aquí en la cajita, dice, un objeto se puede crear a partir de una clase. Instancia, es decir, la palabra instancia aparece mucho acá por si ven algún otro video y consultan. Instanciar quiere decir, estoy creando un auto 1 acá, a partir de la clase coche. Auto 2 a partir de la clase coche, auto 3 a partir de la clase coche. Es decir, estoy haciendo, por ejemplo, si hubiéramos hecho la clase tablero eléctrico, estaría haciendo tablero 1, estoy instanciando la clase tablero. Puedo hacer el tablero 2, tablero 3, 4, 5. ¿Qué tiene de particular eso? Al instanciar, yo estoy agarrando todas las particularidades de la clase. Si la clase coche tenía un marca, modelo, combustible, yo también debo tener ella, la misma. Porque estoy creando un objeto a partir de eso, ¿no? Es como cuando ponemos en la heladera a hacer hielo, por ejemplo, pues, yo estoy poniendo ahí mi cubeta, todos los hielos saldrán iguales, digamos, porque lo estoy usando ese molde.
Entonces, si yo creo un objeto a partir de una clase, en este caso coche, tendré un objeto coche, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a la vez que adquiero ciertas características, ¿ok? También adquiero ciertas funcionalidades, ¿ok? Entonces, ustedes miran, esto es como crear algo en escala, digamos, perdón, en masa. O sea, todos van a ser igualitos. Aquí viene ya la cuestión. No, obviamente que no, por eso tenemos una identidad que permite diferenciar los objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí está la cosa. Si hablamos los atributos, veíamos que un coche, una clase coche, ¿sí? Piensa acá, clase, esta será la clase coche. Decíamos que esta clase tenía unos atributos como ser la marca, digamos, ¿no? Ahora fíjense que aquí yo tengo 3 objetos. Será mi objeto 1, mi objeto 2, mi objeto 3. ¿Todos son coches? Sí, todos son coches, pero tienen sus atributos particulares, ¿de acuerdo? Como ser la marca, el modelo, el combustible y el color, por ejemplo, ¿sí? Todos se diferencian, ¿sí? Como son las personas, ¿no? Tenemos, digamos, somos iguales pero diferentes, ¿no? Aunque sea a veces, ¿no? Y fíjense que al final accedo a los mismos métodos, por ejemplo, que tengo en la clase. Y el objeto también puede ser su propio método, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, los 3, por ejemplo, el auto Toyota, el Audi y el Suzuki pueden encender, claro, tienen que encender. Los 3 autos pueden acelerar, claro, pueden frenar, sí, y apagar, obviamente, sí. Pero son objetos totalmente distintos, creados a partir de una clase de auto. Según lo que yo tengo acá, esto me diferenciaría, por ejemplo, aquí si tuviera un camión, ¿por qué no tengo un camión acá? Un camión sano, digamos. En principio podría tenerlo, ¿por qué no? Según lo que yo tengo acá, las características, ¿no? Cuando usted mira, no, camión ya debería ser otra clase, claro. Entonces ya vamos afinando atributos y vamos afinando métodos, ¿no? Por ahí un atributo sería la cantidad de ruedas, ¿no? Entonces ya seguramente va a diferenciar de un camión, las dimensiones, ¿no? Entonces ahí vamos creando ya distancias entre clases. Al final, veanlo esto como que cuando uno hace una aplicación grande, tenemos varias, cuando las aplicaciones van creciendo, igual incluyen varias clases. Entonces esas clases van a ir interactuando. Aquí, por ejemplo, ahora, fíjense, hay dos extractos de código en los cuales uno no tiene el famoso constructor que les explica su momento, ¿no? Y van a ver cuál es la diferencia. Obviamente ahorita vamos a practicar, vamos a ver el ejemplo. En este caso, estoy creando la clase coche, fíjense, y yo arbitrariamente estoy dando atributos. Estos atributos, fíjense acá, les dije que lo íbamos a diferenciar. Son atributos de la clase, es decir, la clase es la que tiene los atributos. Es decir, esta clase está definiendo su propio atributo y le está asignando un valor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, y al poner en esta cuestión modelo, bueno, marca Suzuki, modelo Vitara, combustible de gasolina y color blanco de origen en Japón, estoy diciendo que estos son los atributos, son las características del clase coche. Pero yo ya le estoy asignando un valor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense acá, voy a crear un objeto. Digo, auto 1 igual a coche. ¿Sí? Estoy creando un objeto, estoy instanciando. ¿Se notan esta camarita? Aquí decíamos, estamos instanciando, ¿verdad? Entonces estoy creando un objeto a partir de ello. ¿Sí? Y accedo a una parte del... y luego imprimo el país de origen y accedo a un atributo del auto 1 que he creado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver aquí mejor, para que se entienda mejor. Clase coche. Entonces, te lo he dicho, ¿no? Tenemos aquí nuestro editor. Vamos a hacer esto primero sin el, obviamente sin el constructor.
Vamos a definir una clase. Entonces la clase se definía clase. Es decir, el objetivo de la clase es que ustedes vean qué me puede servir este tipo de programación. ¿Ya? Aunque ya hemos hecho algunas cosas sin darnos cuenta sobre eso. Entonces, clase coche, entonces atributo, ¿no? Decíamos, tiene una marca, y aquí dijimos Suzuki. Es decir, yo le doy el valor, ¿verdad? Marca modelo, guitarra, por ejemplo. ¿Qué más teníamos? Color blanco. Y aquí origen, ¿no? Era para decir de dónde era el país, Japón. Bueno, no se sabe dónde son los autos, ¿no? Dónde los habrá. Bueno. Entonces, fíjense, ya he definido los atributos, en este caso, de la clase coche. Son atributos de la clase. ¿Ya? Aquí dice, ¿no sería un objeto al definir los atributos? Muy buena pregunta, José Daniel. Ahora vamos a ver la clave de una clase es como un molde, ¿verdad? Es decir, en realidad yo creo un objeto a partir de una clase. Eso es importante. Yo creo un objeto a partir de una clase. Porque la clase tiene múltiples objetos. ¿Sí? Entonces, yo en lugar de crear el objeto coche, voy a instanciar un coche a partir de una clase coche. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver justamente en el ejemplo. Entonces estoy creando una clase coche, ¿verdad? Solamente le he definido los atributos. Todos estos son atributos, son sus características, la anatomía, si quieren verlo el auto, no le estoy dando ninguna funcionalidad. Y a partir de ello voy a crear un auto, ¿sí? Voy a crear un auto, voy a llamar auto, y lo voy a instanciar. ¿Se acuerdan de esta cajita amarilla que lo instanciamos? ¿Sí? Un objeto se crea a partir de una instancia. Entonces aquí voy a instanciar. Digo, auto igual a coche. Dos paréntesis. ¿De acuerdo? Y me dejo crear. Entonces, esa operación que he hecho ahorita, esa línea, quiere decir que el auto que yo he creado, mi auto, si quieren verlo así, ha adquirido todo lo que yo tengo en la clase. Tanto sus atributos como sus métodos. En este caso, ¿qué método tiene la clase coche? Ninguna, no le he hecho ninguna todavía. Pero sí le he puesto atributos. ¿Ok? Sí le he puesto atributos. Entonces, por ejemplo, fíjense, mi auto, incluso mejor le voy a poner mi auto, ¿de acuerdo? Para que se entienda mejor, mi auto. Mi auto. Y ahora fíjense, voy a poner imprimir mi auto. Punto. Y fíjense, ahora le doy el punto. Y aquí la clave de todo esto es el punto. Familiarizarse, usar el punto. ¿Recuerdan? En algún momento yo les dije hay que tomar en cuenta bien que ponemos los nombres a los métodos, a las funciones y demás. Justamente porque es una forma de extender cómo hablamos, ¿no? La programación. Entonces, por ejemplo, mi auto.marca, que será, obviamente me va a imprimir la marca de mi auto, ¿verdad? Vamos a correr esto acá. Ahora probando el artículo. Ya. CD. Estamos en otra carpetita. La carpetita es la de ahí. Acá, clase. Fíjense que me imprimió Suzuki. ¿De acuerdo? Suzuki. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo mi automarca. Estoy adquiriendo el atributo del coche. Es decir, cuando yo instancio un objeto, creo un objeto, adquiero todos sus valores. ¿De acuerdo? En este caso, la marca, el modelo, el color. Y ahora aquí viene una pregunta. ¿Será que mi auto es Suzuki? ¿Y mi auto no es Suzuki? No. Entonces ahí salen cosas medio raras. Entonces ahí vienen lo que son las diferencias de instancias, es lo que venía acá. Aquí está la clave de esto. Aquí está la diferencia entre esto que vimos. Las instancias de clase son las que acabamos de hacer. Fíjense que en hicimos esto.
y atributos de instancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la diferencia se encuentra el famoso constructor, ¿ya? Es decir, no siempre mi auto, o sea, mi auto Suzuki, digamos, yo creo un molde, una clase coche, no necesariamente mi auto va a ser Suzuki, es decir, cuando yo creo un objeto, quiero yo ponerle la marca, quiero ponerle yo el color, ¿sí? Entonces dejaré como atributo de clase, como esto que tenemos acá, dejaré solamente, voy a borrarlo esto, dejaré solamente los atributos de la clase, como ser ruedas. ¿Okay? Y aquí le pondré 4. ¿Por qué? Porque para que sea un objeto de la clase coche tiene que tener 4 ruedas. Si no tiene 4 ruedas, es una bici, una moto, es un camión, un trailer. ¿Okay? Entonces, en atributos de la clase son igual a atributos, pero son valores definidos porque cumplen características comunes en todos los objetos de la clase, ¿no? Y cuando yo quiero hacer esa otra cosa, como les había dicho por ahí, no, que yo quiero poner mi nombre de color y demás cosas, cuando creo un objeto. Entonces, para eso uso un constructor. Por eso se llama constructor. Aquí le pongo constructor. Bueno, aquí le falta una S, ¿ya? Constructor. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero usar un constructor, por ejemplo, lo que hago es lo siguiente. Defino una función, ¿okay? Doble guión bajo, init, guión bajo, doble guión bajo. Y a continuación uso la palabra reservada self, ¿ya? Self lo vamos a utilizar mucho porque hace referencia al objeto que voy a crear, ¿sí? Esto igual es la otra partecita que cuesta un poco entenderle y con la práctica se salva bastante, ¿ya? Ahorita lo más. Entonces yo, por ejemplo, en este coche, ¿qué características le voy a definir? Es decir, ¿qué valores yo le voy a meter? Por ejemplo, marca. Quiero ponerle modelo. No le ponemos modelo, le voy a poner marca, le voy a poner color, le voy a poner origen, de dónde es, y le voy a poner, para ir haciendo el otro ejemplo, le voy a poner... Combustible. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Perdón? Ya. No, decía que podemos poner el combustible. Hay algo combustible, te puede ser, pero quiero poner algo para hacer el otro ejemplo de los métodos. Y lo voy a poner así, encendido, ¿ya? Está encendido. ¿De acuerdo? Para ver que pueden tomar otro valor las variables. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la forma de construir, de crear el constructor, justamente lo que teníamos acá, que no lo vimos acá, lo dejamos pasar. Lo utilizamos para crear objetos a partir de la clase, ¿de acuerdo? Y aquí le pongo un ejemplo, ¿no? De cómo crearlo. Entonces, la forma de crearlo es esa. Todos los atributos que ustedes crean que necesitan, pues lo ponen acá. Luego pueden ir aumentando sin ningún problema. Y acá debemos colocar esto, ¿sí? Self, marca. Acá podemos copiar esto perfectamente. Seguramente si ven otros tutoriales, hay personas que ya le ponen directamente otros valores. Pero en principio, si lo copiamos tal cual, no va a tener ningún problema inicialmente, ¿ya? Origen. Origen. Y acá self encendido. No se olviden que es el constructor, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, ¿por qué le estoy poniendo esto? Porque el objeto, este self hace referencia al objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi auto, cuando se instancie, va a decir, mi auto, ¿cuál es la marca? Yo la tengo que crear. Mi marca, ¿cuál va a ser el color? Pues yo la creo. Entonces, por eso copiamos el, ¿ya? Y cuando un auto tiene que tener un estado, ¿ya? Entonces, ¿el auto está encendido o apagado? Entonces aquí le digo, encendido, y lo voy a poner false. ¿Okay? Esto quiere decir que el auto, en principio, el coche que yo voy a crear, va a estar apagado en su estado original, ¿no? Bien. A continuación, bien, entonces esto que permite que, por ejemplo, ahora he creado la instancia de la clase y también he usado un constructor. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Voy a crear mi auto, ¿de acuerdo? Lo voy a ejecutar este programita.
y seguramente me va a salir un error. ¿Por qué me sale un error? Porque cuando yo defino una clase init, ¿sí? Le he definido acá 4 valores, ¿verdad? Entonces le he añadido yo 4. Entonces quiere decir que cuando yo creo un objeto, debo añadirle estos 4 atributos, ¿verdad? Micrófono y ya estoy desactivando. Perfecto. Entonces fíjense, mi auto, ahora sí voy a crearle los atributos. Y de hecho aquí fíjense la clase, yo pongo el cursor acá donde dice coche, me sale que es una clase y me pide los valores, ¿ya? Entonces acá yo cuando estoy creando, ahora sí yo creo mi auto, el que yo quería crear. Voy a crear mi auto, que es por ejemplo marca, a variar Toyota, color negro, origen Japón, vamos a poner, y encendido false, apagado. ¿Okay? Y listo, ya lo creé. Ahora fíjense, ya creé mi auto. Si yo, igual el concepto sigue, heredo todo, ¿no? Ahora voy a imprimir esto, y ahora ¿qué imprimiría? La marca que yo he puesto, en este caso Toyota. Vamos a ver. Okay, Toyota. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy creando, por ejemplo, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero hacer hielo, ¿no? Voy a hacer hielo, pero voy a usar una clase, es decir, una cubeta de 4, que tiene 4 huequitos para poner el hielo. ¿Ya? Entonces yo estoy usando la clase cubeta. Entonces me tengo que adaptar a esa clase, ¿de acuerdo? Cuando creo mi hielo, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es lo mismo. Yo estoy usando la clase mi coche de todas las que hay en el mundo. En este caso yo estoy usando la clase mi coche, o mi auto, perdón, y estoy instanciando coche. Por lo tanto, tengo que pasarle sí o sí estos 4 atributos. ¿Por qué? Porque la clase lo tiene así. Aquí, por ejemplo, hubiera yo definido una clase self modelo. Fíjense, modelo. Obviamente aquí tengo que agregar los modelos. Y no va a salir un error. ¿Ok? ¿Qué pasa? Corro de nuevo. Y me sale que es un error. ¿Por qué? Porque me falta un argumento, modelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si yo creo esto, aquí sí debería haberle puesto, ¿no? Toyota, por ejemplo. ¿Okay? Y ahí sí me va a salir bien. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo un objeto a partir de una clase. Hay que tenerlo claro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos este dibujito? Por eso les ponía aquí. El objeto se crea a partir de una clase. Por lo tanto, yo puedo tener mi auto, el auto de ella, esa variable, bueno, me es rara, pero para que vean que igual ella va a tener su coche con sus propias características. ¿Ok? Suzuki, rojo, USA, false, guitarra, no sé otro. ¿Okay? Y aquí a continuación voy a imprimir, por ejemplo, el auto de ella. Fíjense que cuando ya creo, ¿no? Perdón, ya creo el objeto, ya me lo reconoce, por ejemplo, el editor. Y yo con el punto puedo acceder tanto a sus atributos como a los métodos. En este caso no tengo métodos, solo tengo atributos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a decir ruedas, ¿sí? Que me lo imprima. Su volumen, su micrófono, por favor, perdón, su audio. Perdón. Ya. Entonces aquí fíjense, he creado mi auto, mis particularidades, y le estoy diciendo que me imprima mi auto.marca. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, pues, voy a mostrar Toyota, ¿verdad? Para variar un poco acá, le voy a decir que me muestre color. Bien. Y hemos creado el auto de ella. Igual va a usar el molde coche, es decir, la clase coche. Y le pide los datos, ¿no? Normalmente.
Pero ahora, sin embargo, le quiero que me imprima el auto de ella punto ruedas. ¿Sí? Y vamos a ejecutar. A ver, porque no me muestra nada. Debería mostrarme 4. No está definido rueda, creo. No lo tengo. Sí, creo que no está definido. Ya. Entonces le vamos a decir el auto de ella punto origen. ¿Ya? Origen. Bien. Entonces ahora ejecutamos. Ok, negro USA. Bien. Bien, entonces como ven, este es el objetivo de la promoción orientada a objetos. Yo creo a partir de clases, instancie, objeto, y luego esos objetos trabajan entre ellos. Entonces el objeto accede a atributos, accede también a los métodos, digamos, ¿no? Eso es lo interesante acá. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos a crear... Sí, dígame. No, mi consulta era para, digamos, ¿cómo hacemos ya para involucrar lo que habíamos visto antes en el caso de introducir por teclado, digamos, todo lo que está viendo usted? Ah, ya, ok. Eh, Perfecto. y Sí. ya no ponerle ahí, digamos, cuando le pone mi auto igual coche, o sea, mi auto clase y entre paréntesis ya usted prácticamente pone Ajá. los datos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esta Exacto. vez para introducirlo por teclado? Ya, perfecto. Justamente vamos a hacer un ejemplo a continuación de esto. Vamos a hacer un ejemplito de un sistema de biblioteca. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ver justamente lo que usted me está preguntando, porque son las dudas que saltan, pues, ¿no? Al decir, bueno, le entiendo lo que me está explicando, pero no lo puedo relacionar a lo que sabía antes, ¿no? Por eso le dije una forma nueva de hacer lo mismo, ¿no? Bien, ahora vamos a acceder para terminar esta partecita a un método, ¿no? Decíamos que los métodos que puede tener un coche es encender, ¿ok? Ahora fíjense algo, me va a salir un error. Cuando yo defino un método dentro de una clase, yo aquí tengo que ponerle la palabra self, ¿no? Eso ahorita se lo voy a explicar de dónde sale o por qué se tiene que hacer. Entonces acá sería simplemente self, porque así yo accedo a los atributos que ya tenía definido en la clase, ¿de acuerdo? Por eso lo hago, ¿sí? Es decir, cuando hago self, hace referencia al mismo objeto o a la misma clase. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo quiero que este self encender, voy a decirle self encender, o perdón, encendido, hace un estado true. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando creamos estos objetos, me pedía una variable encendido? ¿De acuerdo? Que está acá. Y cuando lo declarábamos los objetos, decíamos que era falso y falso. ¿No? Entonces, en este caso, pues diré que va a ser, eso va a ser la diferencia, ¿no? Es un auto cuando esté encendido, pues va a acceder a esa función. Luego tenemos otra funcionalidad, acelerar, por ejemplo. En este caso, la funcionalidad acelerar que va a tendríamos que agregarle otro atributo, que sería velocidad. ¿Okay? Fíjense que así, en este tipo de programación, nosotros vamos agregando y es fácil. En realidad, la programación entonces, es una forma de organizar el código. ¿Sí? No es que tampoco irrumpa con todo, irrumpa todo lo anterior, sino que es una forma de organizar el código. Fíjense, yo estoy accediendo a un atributo nuevo, aumentando una línea de código. ¿Ya? Porque lo necesitaba para explicar justamente acelerar. Entonces, self velocidad va a ser igual a self velocidad más 10, por ejemplo. Así lo tenemos creo en el ejemplo. Entonces le estoy diciendo que cuando yo quiera acelerar voy a aumentar supuestamente 10 kilómetros. ¿Ya? Es un ejemplo un poco burdo, pero bueno, es para representar la funcionalidad de un auto. ¿Ya? Luego tengo otro método que sería frenar. Ok. Y frenar pues, va a ser lo inverso a acelerar, es decir, self velocidad igual a self velocidad menos 10. ¿Okay? Sé que al comienzo complica un poco el tema este del self, ¿de acuerdo? Pero es una forma de acceder al objeto.
Recuerden que el objeto cuando se instancie, ese self va a pasar a ser mi auto, digamos. Entonces es como decir mi auto encendido, mi auto velocidad menos 10 más 10. Entonces él va a adquirir todas esas cuestiones. Entonces el self, obviamente no le puedo poner aquí mi auto, porque se van a crear muchos objetos a partir de ese self, ¿verdad? Y finalmente, la función apagar. ¿Sí? Entonces, para apagar, simplemente lo mismo que el encendido sería el inverso. Self encendido, false. ¿Ok? Bien. A ver, creo que esta vez ejemplito. Hay una función más que se llama ver estado. Y hay algunas otras condiciones por ahí. Entonces, en def ver estado, lo que vamos a hacer es mostrar justamente el estado actual del vehículo. Es decir, si está encendido, es decir, true, entonces decimos el vehículo está encendido y a una velocidad de, y pongo por ejemplo, self velocidad. ¿Ok? ¿Listo? Y ya está. Y aquí otra coma más si quieren. Kilómetro por. ¿Sí? Entonces, si el auto está apagado, pues else in el vehículo. ¿Ok? Y aquí tenemos unos if en el ejemplo. Pero bueno, eso ya si quieren lo ven. Hace referencia a algunas protecciones, ¿no? Por ejemplo, si quiero acelerar, tengo que asegurarme que el auto esté encendido. If self encendido es igual a true. Recién hago esto, ¿no? Recién le puedo aumentar la velocidad porque sería lógico que esté acelerando si el auto está apagado, digamos, ¿no? ¿Okay? Bien. Entonces ya tengo, fíjense, más allá de eso, tengo varios métodos. ¿Ya? Quiero hacer otro ejemplo para que nos dé el tiempo. Entonces tengo los atributos y a partir de acá tengo los métodos, es decir, la funcionalidad. El auto puede encender, el auto puede acelerar, el auto puede frenar, el auto se apaga y le he añadido otra función, otra funcionalidad, que es ver estado para ver en qué estado se encuentra el auto. ¿Ya? Entonces, yo cuando ejecute el programa, mi auto, y ya le he dado sus atributos, va a acceder a ese constructor, lo habíamos hecho antes para ver los atributos, pero ahora también ya puede acceder a toda esta funcionalidad. ¿Okay? Por ejemplo, mi auto, olvidémonos del auto de ella ya, para que no nos confundamos. Mi auto, punto, ver estado. ¿Okay? Velocidad, okay. No le he dado aquí velocidad. Ok, velocidad, tengo que darle un valor 0, ¿no? En 0 la velocidad. Bien. El vehículo está apagado, ¿no? Ese es el estado. Otra vez. El vehículo está apagado. ¿Por qué me sale eso? Porque yo le he dado mi auto ver estado. ¿Sí? Y en ver estado, pues si el auto está encendido, en este caso el estado le hemos dado nosotros false. ¿Sí? Le hemos dado que está apagado, ¿verdad? Entonces ha entrado por el else. El vehículo está apagado. ¿Okay? Entonces así, como está en el ejemplo, podría haberle dado luego mi auto, punto acelerar, aunque no me va a dejar mientras no lo encienda, ¿no? Entonces mi auto, punto encender, fíjense, me salen ya todos los métodos, ¿no? Cuando presiono el punto, me salen métodos, atributos, ya me sale eso. ¿Por qué? Porque ya hemos heredado
hemos instanciado de la clase todas sus opciones. Entonces acá sería encender. ¿Sí? Acelerar. Acá mi auto. Ver esta otra. ¿Sí? Guardo y ejecuto. Entonces el vehículo está apagado. Porque recuerden que el mensaje me sale cuando le doy ver esto, ¿no? Entonces aquí estaba apagado. Luego lo encendí, lo aceleré. Y me dice que ahora está el vehículo encendido y a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Ok? Bien, entonces supongo que esto lo están comprendiendo. Les traigo un poco el tema del self, de la creación de la clase. ¿Sí? Ahí un poco confunde el tema. Pero lo mejor, como les dije, para irlo clarificando es ver sobre ejemplos. ¿Ya? Entonces, antes que me pregunten algo, vamos a ver otro ejemplo para que nos dé el tiempo también. Y luego ya me consultan. ¿De acuerdo? Obviamente todo este código luego se lo voy a pasar. Entonces, vamos a hacer el clase libro. He estado revisando igual algunas informaciones y demás, y clase libro, es un bonito ejemplo para hacer. No lo he visto mucho. Entonces, lo normal para aprender estos temas es hacerlo sobre algo que más o menos vamos manejando nosotros, ¿no? El libro, pues obviamente manejamos, porque estamos en la universidad. Bien, entonces lo primero, definir la clase, en este caso libro, ¿verdad? Los puntos. ¿De acuerdo? Bien, una vez he definido mi clase libro, ¿qué tengo que hacer? Voy a definir, en este caso no le agregaré ni una instancia de clase y directamente me voy a ir al constructor. Porque yo quiero que cuando se cree un libro nuevo a partir de esta clase, tenga todos estos datos. Porque si no me va a salir una información inconclusa. ¿De acuerdo? Una información no consistente. Recuerden, el primer atributo, self, ¿ok? Es decir, este self, con este constructor quiere decir, cuando creaba hace rato mi auto, ¿verdad? Cuando creaba mi auto, self asignaba mi auto, justamente, mi auto se asignaba self. Por eso le decía que era lo mismo decir mi auto marca, mi auto punto color, mi auto punto origen, mi auto punto encendido. ¿Ya? Por eso es el primero que debe ir ahí. Ahora, ¿qué otros atributos tiene un libro? Tiene un autor. ¿Qué más tiene? ¿Alguien puede decir? ¿Tiene un libro? ¿Un Mario título? Vargas Llosa. ¿Perdón? No, Índice. estaba en el autor. Perdón. Ya, el autor, el título. Mejor le vamos a poner el título, autor. Luego Índice. hay... Sí. Biografía. ¿Cómo se identifica un libro? Editorial, ingeniero. Ya, puede ser el editorial. Ahora, ¿cómo identifico un libro, digamos, de otro? Porque al final, normalmente en programación y en estas cuestiones buscamos algún identificador. Por ejemplo, ¿cómo los diferencio yo a ustedes? Por el registro, ¿verdad? ¿Sí? Por el registro. Número de tomo puede ser. Pero igual esto es común a varios. Cultura general, le voy a explicar esto, porque claro, estamos en la universidad, es bueno saberlo. Acá, ¿dónde estaba? Hace rato estaba viendo un librito. Todo libro tiene algo así como esta ficha, ¿no? Para que sean la idea. Entonces, tenemos un título, que lo hemos puesto, tiene un autor, tiene un editorial, justamente lo que me dijeron, muy bien, tiene el año, el lugar, y tiene este ISBN, ¿de acuerdo? Este ISBN de 13 dígitos es lo que diferencia un libro de otro. No un libro físico como tal, como que yo tenga uno y mi amigo tenga el otro y eso lo diferencia, no, sino la edición, la impresión en lote de un libro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Características comunes de una impresión de un lote, de un libro. Entonces el ISBN, por ejemplo, cuando entra un libro al circuito comercial, cuando quiero yo venderlo, entonces es que le tengo que asignar un ISBN, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, un poco de cultura del... Estaba buscando algunos libritos para justamente hacer este ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí encontré este, que no sé de qué año es, pero parece interesante.
Así que se los voy a pasar también. Se los voy a pasar. Y fíjense, este igual tiene su ISBN. Aquí tiene su ISBN. Entonces, para que sepan. Bien. Bueno, eso no tiene nada que ver con la clase A, ¿no? Pero sí tiene que ver fíjense, este otro librito. Sí. Eso sería como su número chasis en un auto, ¿no? Ah, sí, exactamente. Exactamente, sí, más o menos. ¿Ya? Fíjense, este tiene 3 ISBN. ¿Por qué? Porque dependiendo del formato también cambia el ISBN, ¿sí? Fíjense que este es en formato ebook, este es un formato de hardback, paperback. Si no estoy mal, esto tiene que ver con el tamaño del libro o la rigidez, si es tapa dura. Sí, creo que si es tapa dura o tapa blanda, algo así. Okay. Para que vean que igual si difiere eso, cambia el ISBN. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces eso es bueno siempre que veamos, porque hay normalmente preguntas que yo le hago, ¿no? A los estudiantes cuando están por salir de la U, les digo, ¿cuántos libros has leído? Nosotros cuando vemos libros técnicos, no necesariamente pues vamos a leer todo este libro, ¿no? Imagínense, este libro que habla de electrónica digital, no vamos a leer 810 páginas, ¿no? Entonces, leyendo este libro, pues, ¡buah! Pero sí es bueno que lo tengamos como referencia. Entonces, sí es bueno darle una ojeada y saber qué temas hay, ¿no? Para que cuando necesitemos algo, lo podamos recurrir a él, ¿no? Sería ilógico que en el ramo de la ingeniería uno empiece a leer y acabar un libro de pin a cola, ¿no? Pero sí lo podemos referenciar para lo que queremos usar, ¿ya? Bien, entonces, bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces vamos a ponerle el editorial y vamos a ponerle ese ISBN, ¿ya? Y aquí voy a ponerle cantidad, ¿ya? ¿Cantidad de qué? Libros. Que se van a ingresar, ¿dónde? En una biblioteca, ¿ya? Entonces vamos a hacer un sistemita como para que maneje el operario que trabaja en una biblioteca, ¿ya? Entonces aquí, lo mismo que hicimos hace rato, self, autor, igual autor, self, título, igual título, self, editorial. Para no hacerlo muy largo, cuando ingresemos los valores, voy a quitar la editorial, ¿no? Pero han visto que es un dato súper imprescindible en un libro, ¿ya? Pero se lo voy a quitar justamente porque vamos a ir probando. ISBN, ISBN. Self, cantidad, aquí cantidad. ¿Okay? Bien. Listo, ya tengo el constructor. Ahora voy a darle otro método, que se va a llamar mostrar info, ¿ya? Mostrar información. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando alguien llame a este método, va a mostrar la información del libro, ¿de acuerdo? Va a mostrar la información del libro. Entonces aquí directamente un print. Okay. Voy a ponerle un salto de línea. Y vamos a ponerle nombre. Ok, coma. Self. Autor, ¿no? Autor. No es nombre, autor. Ok. Y aquí me está olvidando self. ¿Ya? Siempre debemos poner el self. ¿Ya? Entonces, autor, self. Incluso aquí para que vean, voy a colocar primero el título, para que vean que no es importante el orden cuando imprimimos algo, ¿ya? Porque yo lo acomodo a mi estilo, digamos, ¿no ven? Entonces acá voy a colocar primero el título, que es la forma como se va a presentar mejor esto en una biblioteca, digamos. Primero el título, ok, coma, self.título, ¿ya? A continuación salto de línea, autor, ¿de acuerdo? Y le voy a dar un más. Salto de línea, que nos falta autor, título, ISBN, punto,
self.isbn. Y finalmente, salto de línea, n cantidad, punto espacio, y self.cantidad. Listo. Esto lo voy a quitar para que no se confundan. Prefiero que me quede la línea largota acá. ¿Ya? Ya saben que es lo mismo, ¿no? Es print, título, un texto y al final el dato, ¿no? Y bueno, y así hemos hecho la carta. Entonces esta es la función mostrar, mostrar info, ¿ya? Perdón. Y voy a hacer otra función también para mostrar que vamos a tener tres funcionalidades, que va a ser mostrar existencia, ¿ya? Es decir, como vamos a gestionar el tema de una biblioteca, lo que queremos es que yo sepa cuántas existencias hay de un libro, por ahí me lo quiero prestar y ya no hay disponible, ¿ya? Entonces en este caso vamos a poner simplemente, igual vamos a imprimir la cantidad de libros, perdón, la cantidad sería, a ver cómo sería un buen mensaje, la cantidad del libro, ¿ya? Lo voy a poner con este otro modo de practicar. ¿Se acuerdan cuando poníamos una F ahí? Aquí podíamos acceder a una variable con llaves, ¿no? Entonces aquí sería self.título, ¿ya? Entonces aquí le estoy diciendo, ¿no? La cantidad de libro, self.título, es decir, va a agarrar el nombre del libro, del objeto libro. Y vamos a poner disponibles es de igual llaves. Y a continuación accedemos al otro atributo que era la cantidad del libro, ¿verdad? Self.cantidad. Y acá ejemplares. Ya. Perfecto. Ya volveremos a estos métodos, ¿ya? Entonces ahora, esa es mi clase libro. Entonces cualquier libro que yo cree en esa biblioteca va a tener sí o sí un autor, un libro, un título, un ISBN y una cantidad, porque yo lo he definido en el constructor. Y va a poder acceder a ese libro a mostrar su información, va a poder mostrar su existencia. ¿Sí? Tiene esas dos funcionalidades. ¿Ya? Entonces primero, ahora fíjense, fuera de la clase, vamos a crear ya nuestra aplicación. Entonces nuestra aplicación la llamaremos, vamos a partir de un menú, ¿ya? De un menú de opción. Fíjense que acá, como ya estoy fuera de la clase, no necesito ya ponerle el self, ¿de acuerdo? Y ahora acá quiero mostrar un menú. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un menú? Partíamos de un valor inicial de una opción, y a continuación acá voy a poner un while, ¿sí? Mientras la opción sea distinto de 3, por ejemplo, voy a tener 3 opciones. ¿Ok? Y ahora vamos a imprimir. ¿Por qué le pongo este distinto? Para que una vez se escoge una opción, vuelva a salirme emergente lo que voy a escribir ahorita el menú. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, vamos a decir, un asterisco, algo así. Ok, sistema de biblioteca UARM, digamos, ¿no? Ok. Ahí, ¿de acuerdo? Y acá a continuación ya directamente vamos a poner opción. Vamos a poner una opción, a ver un segundito. Pero no estamos, ya, opción. Estamos aquí directamente, vamos a pedir un dato, ¿no? Antes de eso tenemos que poner obviamente el menú. Entonces aquí en el menú, vamos a hacer esto de acá. Les decía, ¿no? Cuando poníamos 3 comillas
dobles o simples, puedo escribir aquí un texto largo. Entonces aquí vamos a poner 1. ¿Qué digo primero? Ingresar un libro. Ingresar libro. 2, vamos a listado de libros para ver todos los libros que tenemos en la biblioteca. 3, vamos a hacer el consulta del libro. ¿Sí? Consulta del libro. 4, vamos a hacer el préstamo. 5, a ver si nos da el tiempo para todo ello. Devolución. Y 6, salir. ¿Okay? Entonces tengo 6 opciones. Entonces, 3, aquí sería 6. ¿Ya? Es decir, para que cuando no coloque un número dentro de esos 6, pues bueno, se mantiene el menú. ¿Ya? Bien, y ahora aquí es donde pondría lo que estaba haciendo hace rato, que era la opción. ¿Ya? Entonces, opción va a cambiar en este caso, voy a capturarla a partir de una entrada input, que va a ser un número, ¿no? Porque yo le estoy pidiendo que ponga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, en este caso, pues vamos a decir ingrese la opción. Así. ¿No? Y aquí el usuario pondría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, la opción que quiera. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? Por ejemplo, fíjense aquí lo típico. Voy a poner if opción. Opción va a ser esta variable que va a capturar lo que el usuario ponga por teclado, ¿verdad? Entonces, y opción es 1, es decir, si eligió ingresar un libro, ¿y qué voy a hacer? En vez de escribir aquí todo el código, voy a llamar a una función, ¿de acuerdo? Voy a llamar a una función que se va a llamar ingresar libro. Todavía no lo he creado, ¿de acuerdo? Por eso me sale esto ahí. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo esa función, ¿sí, no? ¿De acuerdo? Esa función igual va a estar por fuera de la clase y se va a llamar ingresar. ¿Ok? Fíjense que aquí no me sale el error, se llama igual, es un error común, que se llame distinto. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí es donde vamos a crear el objeto. ¿Ya? Fíjense cómo. Primeramente voy a pedir un título, porque el usuario, digamos aquí, esta función es para el bibliotecario. El bibliotecario, cuando le lleguen unos libros, digamos, que compraron en la universidad, él va a meterlos al sistema. ¿Ya? Entonces, él que va a hacer, va a meter el título manualmente. Entonces, input, ingrese el título del libro. Ok. Va a ingresar el autor, ¿verdad? Aunque aquí creo que teníamos primero el autor, ¿no? Autor, título, al revés. Autor, entonces input, ingrese el autor del libro. Ok. ISBN, igual input. Ingrese el ISBN. Y por último teníamos las cantidades, ¿no? Input. Ingrese la cantidad de ejemplares. Con las comillas, ya. Entonces, pónganse con estos 4 mensajes, el operario pone el autor, pone el título, digita el ISBN y va a poner la cantidad de ejemplares que le ha llegado a su mano. ¿Ya? Y fíjense, obviamente son los 4 valores. Aquí podríamos haberle puesto mucho más, como decía su compañera, el editorial, cantidad de páginas, ¿no? Todo y más datos que esa biblioteca vea conveniente tener, ¿no? Pero nosotros, obviamente, a efectos de hacerlo esto más ágil, hemos puesto solo esos 4 datos. ¿Ya? Autor, título, ISBN, cantidad. ¿Sí? Entonces ya tengo yo esos 4 datos, lo que me decía hace rato su compañero. Ya tengo yo estos 4 datos. Ahora yo puedo ya crear un objeto a partir de esos datos que ya tengo para no escribirlos manualmente, ¿verdad? Entonces en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un objeto libro, como hace rato creamos mi auto, ¿verdad?
En este caso voy a crear un objeto libro que se va a llamar, en este caso, va a ser una instancia de una clase. ¿De qué clase? Libro. Fíjense que aquí estoy usando libro minúsculo. No pasa nada, no es lo mismo. Si pusiera libro mayúscula ya es otra cosa. ¿Sí? En este caso estoy poniendo libro. ¿De acuerdo? Con minúscula no lo toma en cuenta. Lo toma como una variable totalmente distinta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo instanciamos algo? Parto de la clase, ahora sí, libro. ¿Sí? Porque el libro acá es una clase, ¿no? Fíjense, yo pongo el cursor y me dice qué es eso. ¿De acuerdo? Fíjense que si pongo en input, me dice que es una función. Si pongo en libro, no sabe qué es. Todavía no sabe qué es. Aquí igual que será cantidad, no se sabe. Es una variable tipo string, pero... Bien. Entonces aquí en libro, ya sabemos, ¿no? Hace rato aquí poníamos sub, pitara, no sé qué. Pero ahora yo tengo esos datos. ¿Dónde los tengo? Ya los he pedido al usuario. Entonces sería autor, título, ISBN. Fíjense que el, la función del Visual Studio Code, ya me pone, ¿no? Es decir, me está poniendo los atributos que yo he puesto donde, aquí en el constructor. Me está mostrando estos atributos, ¿de acuerdo? Me está dando una guía. Ahora yo, por hacerlo de alguna forma más intuitivo, coloqué aquí los mismos nombres, ¿no? Pero aquí le podía haber puesto otro nombre, no tiene que coincidir, ¿ya? Y listo, entonces aquí ya he creado un objeto libro. Entonces cada vez que se ingrese un libro, te va a crear un nuevo objeto libro, ¿no? Sin necesidad que yo le ponga libro 1, libro 2, ya se lo va a acceder solo. Va a crear un objeto libro, ¿ya? Ahora yo cómo manejo esto a nivel de estructura de datos. Es decir, cada vez que el operario, digamos, ingrese un libro, voy a crear un libro, voy a tener el libro 1, digamos. Pero ahora, ¿qué quiero hacer con ese libro 1 ingresado? Ese es el tema. Yo quiero tenerlo de alguna forma en una base de datos, ¿ya? Entonces, una forma de organizar el código, indudablemente esto nos lleva a manejar base de datos, ¿ok? O manejar archivos externos. Algo con el Excel vamos a ver en el siguiente tema, ¿ya? Para que estas aplicaciones no queden en el aire. Pero algo más completo ya sería gestionar base de datos, como MySQL, SQL, todas las que hay, ¿de acuerdo? Entonces eso es otro tema, ya no es parte de esta asignatura, ¿sí? Pero que sepan que al final la necesidad de este tipo de aplicaciones les lleva a gestionar, por ejemplo, base de datos, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a usar, por ejemplo, con el Excel, que podemos verlo como una base de datos, igual, indistintamente, ¿ya? Para que no se pierdan estos datos que uno mete al programa. Entonces ahora vuelve la pregunta, ¿qué hago con ese dato que voy a tener del libro? ¿Qué hago con ese objeto libro creado? Lo voy a poner, fíjense cómo lo voy a poner. Lo voy a poner en una lista, ¿ya? Para esta ocasión, y la lista la voy a crear al iniciar el programa. O sea, acá fuera de la clase, fuera de todo, voy a crear la lista, que se va a llamar lista, y va a ser una lista vacía. Entonces, corchete, dos corchetes, ¿no? Abiertos, abro y cierro el corchete, y Python entiende que es una lista vacía. Y aquí voy a poner lista, es decir, lo que he puesto arriba, ¿se acuerdan? Y accedo al método append. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo tuviera que poner acá lista, imaginen, miren esto, para que vean lo que dije al inicio. A ver, lista. Lista es un objeto dentro de Python. Por eso cuando yo presiono punto y accedo a una funcionalidad, estoy accediendo a un método del objeto lista, ¿verdad? Entonces estoy usando promoción en todo objeto. Por eso les decía, y hemos ido usando promoción en todo objeto sin darnos cuenta. Porque ahora mismo serían impensadas las aplicaciones sin aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras le digo, ¿no? A esta lista, aumentenle un elemento. ¿Y qué elemento le voy a agregar? Le voy a agregar el elemento libro. ¿Ya? Aquí está la clave para entender esto. ¿No? Les reitero entonces. En la función ingresar libro, el operario va a poner el nombre del autor, del título, el edición y la cantidad, lo va a registrar en esta variable,
Y esas variables las uso luego para construir el objeto libro con minúscula, que es una instancia. Para que no se confundan, si quieren, voy a ponerle mi libro. ¿Okay? ¿No? Porque en principio no se pudiera confundir. Entonces, mi libro, creo, ¿sí? O libro nuevo, o mi libro, es una instancia de la clase libro. Por lo tanto, le pide esos 4 atributos, ¿verdad? Entonces, una vez ejecute Python esta instrucción, a continuación ya tiene el libro, digamos, ¿no? Véanlo como una cajita, un objetito que se va a llamar mi libro, y luego agrego ese objeto, mi libro, a una lista ya creada que está vacía. Entonces, luego de que creemos el objeto mi libro, ¿qué va a pasar? Voy a tener la lista con un elemento, una fila, digamos, si quieren verlo como autor, título, ISBN y cantidad. Lo que hemos creado hace rato. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la número 2 igual ahora, justamente para verificar si se ingresa correctamente el libro, ¿verdad? Entonces acá voy a poner if opción. Sí, dígame. Una consultita. En la parte de arriba, a ver si puede subir un poquito. Ahí donde le pone ingresar, usted pone autor, input, título, todo, digamos. Se puede, en vez de poner, digamos, así como tal cual, autor, título, ponerle, qué sé yo, A, B, C, D, E, y ponerlo en el mismo orden, igual lo reconoce. Sí. Ya, gracias. No hay problema. De hecho, por ejemplo, eso viene con lo que le decía en una clase anterior. Sí, mejor para no confundirlo, vamos a poner así. Lo que le decía en una clase anterior, cada función, y lo mismo sería una clase, cada variable tiene un ámbito, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puse autor, claro, y puede causar confusión porque autor también estaba aquí arriba, digamos, ¿no? Autor está acá. Pero si yo la pongo en esta variable, ese es el ámbito de esta variable. Autor, por ejemplo, como estaba hace rato, ¿no? Autor, por ejemplo, hace rato, yo la tengo acá, la tengo arriba, ¿ok? Pero en principio no está fuera de su jurisdicción, por ejemplo, ¿ya? Está fuera de su ámbito, ¿sí? Entonces, en este caso, lo podríamos haber puesto así, va a funcionar sin problema, ¿no? Bien. Vamos a poner acá, era la opción 2, listado de libros, ¿no? Entonces, de listar libros, voy a llamar la función, y lo voy a hacer a continuación acá donde teníamos. Def, listar libros, ¿sí? Y ahora aquí viene la pregunta, ¿dónde están los libros? Es decir, ¿dónde está la información de los libros? ¿Dónde va a estar la información de los libros? Va a estar en la lista, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, yo cuando ingreso un libro, voy a tener aquí, voy a meter ABCD, y ese libro se va a hacer, si quieren verlo, como decía, un objeto, un librito, una bolita, ¿no? Un librito, un objeto libro. Y lo almacenamos en una lista, ¿de acuerdo? Ahora, cuando creo otro libro, igual voy a ingresar otro libro, voy a crear otro libro nuevo, y ese nuevo elemento se va a agregar a la lista. Entonces, el que tiene los elementos es la lista, ¿de acuerdo? La lista que he creado, ¿se acuerdan? Creamos esta vacía. ¿Sí? Entonces, el que tiene los elementos es la lista. Ahora, ¿cómo nosotros accedemos al elemento de una lista? Lo hemos hecho en alguna ocasión con la sentencia for. Entonces voy a poner for libro, igual aquí podría ponerle for X, o XXX, para lo que le gusta. Pero en este caso le voy a poner libro, in lista, ¿no? Por libro en lista. Quiere decir que cada dato que tiene esa lista, los que hemos metido, lo va a ir mostrando, ¿no? Va a ir haciendo un barrido, un barrido de la lista, vale la redundancia, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, en este caso, podría aquí imprimir los libros, ¿no? Podría darle print, por ejemplo, y poner acá libro.título, ¿no? Título
Dos puntos, más libro título. Fíjense que se me desmarca el error. ¿Por qué? Porque yo voy a acceder al libro, es decir, a la información que te voy a mostrar título, libro título, luego ¿qué más teníamos? Teníamos autor, ¿sí? Libro, autor, ¿ok? Pero ahora yo me acuerdo que eso lo hemos puesto ya en un lado. Entonces yo puedo decir, no voy a usar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un método que me hacía eso, mostrar info. Esta función de aquí de la clase libro me hacía eso. Entonces yo en lugar de hacer esto que estaba queriendo hacer acá, directamente voy a colocar libro y voy a acceder a un método que se llama mostrar info. ¿Ok? Mostrar info. Yo lo llamo así, sin ponerle un self, porque se entiende que va a hacer va a mostrar la información de este libro. ¿Ok? Entonces todo lo que muestre, por ejemplo, va a ser libro 1. Entonces va a mostrar título, libro 1, título, libro 1, autor, libro 1, cantidad, y todos los atributos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos viendo ahí, para si no hay algún error. Entonces este se va a llamar clase libro, ¿no? ¿Por qué no me ha salido nada? ¿Qué me puede decir por qué no me ha salido nada? ¿Mm? No me ha salido nada porque fíjense, en todos los casos tengo clases y tengo funciones. No, acá, o sea, si hubiera un problema en el constructor, me saldría un error, ¿no? En este caso, no me salió un error, es decir, se lo ejecuto y no me sale nada, como si no haría nada. El tema es que en ningún momento lo he ejecutado, ¿no? O sea, no tiene una parte del script que diga qué va a hacer, simplemente son funciones. Entonces, lo que yo quiero que primero se ejecute es menú, ¿verdad? La función menú. Pero en ningún momento la estoy invocando, no la estoy llamando. Entonces, menú. Ahora sí. Menú. Ok, ahora sí. Y ya está. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace el programa? Está ejecutando menú, ¿verdad? Y menú hacía esto. Me está mostrando esto y me sale el listado. Entonces, ahora tengo que poner la opción. ¿Qué opción voy a elegir? Voy a elegir la 2, por ejemplo, listado del libro. No me muestra nada. Entonces ahí, por ejemplo, ya hay un temita, ¿no? Pareciera que no haría nada la aplicación, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Podría colocarle aquí un if. Eso ya es, así se van complicando un poquito las aplicaciones, ¿no? Podría colocarle un if en el cual diga si no hay libro que muestre un mensaje, digamos, ¿no? Por ejemplo, que está vacío, ¿ya? Pero bueno, no vamos a poner nada. Ya. Sí, entonces vamos a poner el 1, ingresar un libro, ¿ya? Entonces ingresa el autor del libro. Este libro lo conozco bien. Entonces, Thomas Lloyd. Ingresa el título, Fundamentos del Sistema Digital, digamos. ISBN, bueno, muy largo ese número, ¿no? Entonces me voy a inventar, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pero sabemos que el ISBN es este numerito que está aquí en la tapa de los libros, o en la contratapa por ahí. ¿Ya? Entonces por ahí ve a alguien y después dice, no, ese ingeniero no sabe qué es un ISBN. Entonces bien, enter, cantidad de ejemplares, en este caso diré 5. ¿Ya? Y listo, está bien, funciona. ¿Por qué? Porque me ha pedido los datos y, bueno, vuelve al menú, ¿de acuerdo? Que es lo que yo quería. Entonces ahora voy a elegir la opción mostrar el listado de libros, ¿no? Entonces le doy 2. Y ahora sí me sale, fíjense, digité 2 y me sale título, Fundamentos de Sistemas Digitales,
toma Floyd, el ICBN y la cantidad de asuntos. Entonces quiere decir que funciona cuando yo llamo acá, perdón, quiere decir cuando llamo, ¿qué hacía la función mostrar libro? Hacía un barrido y llamaba a un método, llamaba al método mostrar info, que es de la clase. Entonces todos los libros que se vayan creando van a ir instanciándose, por aquí lo estoy instanciando, ¿verdad? Todas esas instancias que yo voy creando van a crear en el libro. Puedo meter aquí 1000 libros. Entonces voy a tener 1000 objetos creados a partir de la clase libro. ¿Ya? Y usando una funcionalidad, un método, que era en este caso, mostrar info. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Pues puedo meter otro libro. Programando. Bueno, perdón. No sé qué autores más habían. Chevalier, digamos. Programación. Y se ven en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejemplares, pues 40, digamos, ¿no? Listo. Consulto los libros y ya me salen los dos. ¿Ok? Entonces, alguien podría decir, ¿y por qué le están saliendo así las listas? Si dice que tengo una lista, yo tenía entendido que las listas salen en un formato horizontal, me puede decir. Sí, pero recuerden que cuando yo hice este método, puse estos saltos de línea. ¿Ok? La barrita invertida y la N, justamente para que me salgan una línea a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Seguimos para que nos dé la hora. Sí, vamos a terminar ya, para que se vea el ejemplo completo. Vamos a hacer 3 siguiente, if, consulta, libro, consulta libro. Perdón, me estaba adelantando. If opción igual a 3, 2 puntos. Consultar libro. Voy a hacer esa función por acá. Def consultar libro. Ya, 2 puntos, no se olviden. Y a continuación, ¿qué vamos a poner acá? Es decir, quiere decir que yo voy a buscar un libro. Supuestamente, los libros que yo ingrese, los que tengo en la lista, tengo que buscarlo y en base a eso tengo que consultar uno. O sea, el objetivo de este es que yo consulte. O sea, cuando uno va a la biblioteca dice, tiene el libro de Floyd, digamos, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que aquí uno busque automáticamente si un libro tiene, por ejemplo, tiene que mostrarle si tiene ejemplares o qué es el libro. Entonces tengo que añadirle un criterio de búsqueda, ¿ya? En otras palabras, tengo que barrer igual la lista nuevamente. ¿Okay? Pero cuando uno quiere consultar algo, ¿qué pasa? Tiene que hacerlo sobre un criterio, ¿verdad? Es como que ustedes digan, voy a buscar, cuando buscan una novia, un novio, buscan un criterio, ¿no? Para que les guste. Entonces es lo mismo. Voy a introducir un dato del usuario para que el usuario me diga un dato en particular. Entonces, imagínense, ¿no? Voy a poner un mensaje, consulta de libros, ingrese el ISBN, ¿ok? Lo busque mediante el ISBN. Es decir, de toda la lista que tengo acá, el indicador va a ser el ISBN, ¿ok? Entonces, todos los libros que yo he puesto tienen un ISBN, fíjense aquí en la lista. El de Chevalier tenía su ISBN, el de Floyd tenía su ISBN. Y todos los que meta va a tener su ISBN. Entonces, ese lo estoy usando como criterio de búsqueda. ¿Ya? Ahora, con for yo accedo a cada uno, ¿no? Los elementos de la lista. Entonces, cada libro va a tener su ISBN. Entonces, cuando haga esa iteración, cuando haga esa búsqueda, elemento a elemento, yo le preguntaré, ¿el ISBN del libro en cuestión es igual al dato que puso el usuario? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, aquí en libros voy a hacer una barrida, ¿no? En la primera iteración va a barrer todos los datos aquí del libro de fundamentos de sistemas digitales, Thomas Floyd, y este va a ser el dato que tenga, 1, 2, 3, 4, 5.
la siguiente interacción va a leer todo lo de este otro libro, ¿verdad? Entonces, aquí lo que le estoy diciendo, cuando tengas el dato de un libro, es decir, de la primera interacción, de la segunda, ¿verdad? Quiero que consultes tu atributo ISBN para ver si es igual al dato que puso el usuario. Entonces, si se empareja, ¿qué va a hacer en esta instrucción? Lo que voy a hacer es mostrarle la información igual del libro. ¿Ok? Lo que hicimos hace rato. Mostrar info. Pero ya no le voy a mostrar toda la lista, digamos. No, imagínense que esto, lo que hicimos hace rato sean 100 libros. Buah, más difícil, ¿no? Es como decirle, como cuando uno va al karaoke, ¿no? Antes le daban, ¿no? Ya no sé cómo será ahora, pero antes le daban un libro de canciones y buah, uno tenía que buscar ahí su canción, digamos, ¿no? Yo me diría, pucha, más fácil era que me den un lugar donde yo busque la que me gusta cantar, digamos. Entonces, esto es lo mismo, imagínense que tuviera 100 libros, un libro estar buscando, ¿no? Entonces, en este caso le estamos añadiendo un criterio de búsqueda, ¿no? Cuando ya lo tengo ese criterio de búsqueda, le muestro la información. ¿Ok? Y listo. Vamos a verlo. Como dicen los españoles, y disculpen la expresión, la putada de hacer este tipo de ejercicios, ¿ya? Es que, por ejemplo, voy a correrlo de nuevo. El listado del libro, no hay nada. Se borra la información, ¿de acuerdo? Por eso era que les decía, esto tiene de alguna forma, lo voy a mostrar, enseñar, o mostrar más que todo, cómo podemos usarlo, por ejemplo, en un Excel, ¿ya? Para que no se pierda esa información, ¿de acuerdo? Ya les dije que este tipo de aplicaciones pues tiene que ir con una base de datos y cosas así, que bueno, al que le guste ya puede aprenderlo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces bien, vamos 1, autor, Floyd, título, sistemas digitales ya, 1, 2, 3, 4, 5, cantidad de ejemplares, 5, digamos, ¿no? Ya está. Ahora fíjense, voy a optar la opción 3, consulta el libro. Voy a poner cualquier ISBN, no sale nada, no le pongo un mensaje de, no podría haberle añadido un mensaje, no existe ese ISBN, digamos, ¿no? Pero otra vez, opción 3, y ahora sí voy a poner correctamente el ISBN de este libro, que es el 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y me muestra la información del libro de Floyd, Thomas Floyd, ¿no? Ok, entonces sí está ejecutando correctamente el algoritmo, digamos, ¿ya? ¿Será que el código lo puede copiar y mandar al WhatsApp, por favor? Claro. Ahorita cuando lo acabemos, se lo pasa así tal cual, ¿ya? A ver si lo copiará bien, si no, el archivito, pues, ¿no? Ok, gracias. Igual no les he pasado de lo que hicimos la anterior semana, así que esto igual lo voy a poner en una carpeta y lo mando todo, ¿ya? Vamos a revisar. Bien, ahora nos falta quizás esto que es ya un poquito más complicado, que sería préstame un libro, ¿ya? ¿Cómo préstame un libro? Opción 4, préstame un libro, o prestar libro para mantener la lógica, ¿ya? Prestar libro, acá voy a poner la función, prestar libro, prestar libro. Bien. Entonces aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Para prestar un libro, por ejemplo, una persona viene y dice, yo quiero este libro, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es algo muy similar al caso anterior. Tengo que añadir un criterio de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, voy a poner el dato, igual input, consulta de dato del libro, ingrese aquí puedo ponerle yo cualquier criterio, ¿no? En este caso estamos usando el ISBN, ¿no? Pero igual podría ponerle el autor, ¿no? O usar por ejemplo aquí en el if, podríamos poner if libro ISBN or libro autor, por ejemplo, piensa que lo vamos a hacer. Es igual a algo, ¿okay?
Entonces, se van agregando criterios de búsqueda, ¿sí? Para hacer más sencilla esa búsqueda para un usuario. ¿Ya? Bien. Entonces acá agregué, consulta el dato del libro, ingresa el ISBN. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? For libro, lista, ¿ok? ¿Para qué? Para acceder a cada elemento, ¿no? A cada información de un libro, ¿no? Entonces acá, if libro, parecido al anterior, ISBN, es igual al dato, ¿sí? Si coincide, digamos, ¿qué va a pasar? En este caso lo que voy a hacer es, voy a usar el otro método, ¿sí? Voy a usar el otro método, recuerden que hicimos mostrar existencia. Entonces aquí voy a mostrar ese método, y va a salir la cantidad del libro, es perfecto, está bien ese método. Entonces aquí ejecuto eso, ¿no? Era libro, mostrar existencia, ¿sí? Mostrar existencia, perfecto. Entonces va a ser un mensaje y lo va a mostrar en... Y ahora, aquí creo que está viendo en el chat un mensajito, dice verificar ejemplares si es mayor a 1, perfecto, muy bien, Daniel, justamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí pondríamos, ¿no? If libros, o if libro en este caso, punto cantidad, ¿no? Porque cantidad es el que tiene el valor de los libros, ¿no? Del valor de los ejemplares. Entonces, si eso es mayor a 0 sería, ¿no? Igual, ¿sí? Si la cantidad de libros es mayor a 0, pues bueno, lo puedo prestar, ¿no? Entonces aquí ya aquí tendríamos que llamar otra función para no hacer muy largo esto. Pero en este caso vamos a hacer como un simulacro y decir, bueno, nombre, voy a poner input, ingrese su nombre. Aquí voy a poner un mensajito que diga el libro, libro.título ha sido prestado con éxito, digamos, ¿no? Ya le pondremos nombre. ¿Sí? Bien, hasta la fecha tanto, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo. Obviamente aquí deberíamos tener otro método, ¿no? ¿Sí? Para justificar eso. Pero en principio aquí para hacer un común simulacro del préstamo, si el libro, la cantidad de libros es mayor a 0, le pido el nombre al usuario, o su registro, digamos, universitario, y el libro ha sido prestado a tal persona. ¿No? Else, si la cantidad no es mayor, ¿qué pasa entonces? La cantidad, o no existen ejemplares disponibles del libro libro.título. Me está saliendo ese error porque aquí no le he puesto la letra F. Bien. Okay. Bien, vamos a probar. A ver, un rajaceso para ver si está bien esto. Lo frustrante es cuando uno prueba y que está mal, ¿no? Bien, bien. Bien. Entonces, clase, libro, ingreso del libro, Floyd, sistemas digitales, ISBN 5, ¿ok?
Ya está. Entonces vamos a probar el listado. Está bien el libro. Consulta del libro. Sigue funcionando bien todo. Ahora vamos a prestarnos. Vamos a prestarnos. Y dice, consulta de datos del libro, ingrese el ISBN 2345. Y ahí estamos mal ya. No le digo. Dice... a ver qué me ayuda. Dice... ¿por qué no he soportado ese valor? Ah, ya. Está bien. El error dice que tengo un string y un entero. Este es el 0. Y aquí tengo, me dice un string. ¿Ya? A ver si dice soluciona. Vamos a ejecutar de nuevo. Bueno, este es el problema de esto, ¿no? Le dije de nuevo, como el chavo, ¿no? Vuelve. Y no le pongo otras cosas raras para que no se vea feo, ¿no? 5. Préstamo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, este era el problema, ¿no? Tengo que ponerle aquí un entero. ¿No? Pero eso se solucionaba, por ejemplo, fíjense, si aquí en cantidad yo le asignaba un 0, ¿no? Pero para mantener el mismo criterio, bueno, lo dejo. Bien. Entonces, ¿qué me indica después, no? He entrado por acá, me da 0, y ahora me pide ingrese su nombre. ¿Por qué? Porque ya me mandó un mensaje, ¿no? Yo le mostré, perdón, mostrar existencia, me mandó el mensaje, ¿no? La cantidad de libros de sistemas digitales disponibles de 5 ejemplares. Ingrese su nombre, perfecto. Como yo estoy viendo que hay ejemplares, pues bueno. She's an actress from United States. Ok. Bien. Entonces ingrese su nombre, pues pongo mi nombre, enter. Y dice, el libro Sistemas Digitales ha sido prestado con éxito a Mauricio Cabral. Perfecto, cumple. ¿De acuerdo? Quizás aquí haya estado bueno poner luego el mensaje de mostrar info para ver cuántos ejemplares hay. ¿Sí? Y de hecho lo voy a hacer. Consulta del libro 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y debería verse de... A ver. Teníamos 5 ejemplares. Y ahora aquí tengo igual 5. Hay un problema. A ver. Ya, está bien. Ya vi cuál es el problema. O sea, lo lógico cuando uno presta un libro es que si habían 5 ejemplares, luego queden 4, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar registrado en algún lado. ¿De acuerdo? ¿De dónde va a estar registrado? Pues acá es donde se produce el préstamo, ¿no? Entonces aquí, ¿dónde está el valor de la cantidad del libro? En libro, punto cantidad, ¿verdad? No libros, libro, cantidad. ¿Ok? Y acá libro, por ejemplo, libro, punto cantidad, menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si habían 5, ahora la siguiente va a haber 4. Listo, eso faltaba. Perfecto. Bien, eso ya lo vamos a probar ahorita, cuando hagamos justamente la devolución. ¿Ya? Y cuando hagamos la devolución, estamos acabando. If opción 5, devolución libro, o devolver sería, ¿no? Para mantener la lógica del verbo, devolver libro. Es devolver libro. 2 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Pues en este caso sería lo mismo, ¿no? Para devolver un libro que tendríamos que hacer. Podríamos hacer, por ejemplo, un mensajito. Tendríamos que buscarlo primero, ¿no? Igualmente, claro, primero hay que buscarlo. Igual datos, lo mismo, ¿no? Fíjense que la misma instrucción la hemos revisado, la hemos realizado varias veces. Okay. Ya. Entonces, devolución del libro. Ingrese ISBN. Ya. Pues aquí va a recorrer. Esto coincide, okay, con el libro que hemos buscado. Directamente acá va a ser el paso contrario. Libro.cantidad igual libro.cantidad más 1, ¿verdad? Quiere decir que el libro va a incrementarse en 1. Pero antes vamos a poner el mensajito. Al final igual da lo mismo. Print. F. El libro. Punto título. Se ha devuelto con éxito, ¿no? Listo. Listo, sin ningún problema. Ya se incrementó la cantidad y está. Y lo que le decía hace un momento, sería bueno acá llamar, igual que en el caso anterior, al método de mostrar info. ¿Cuál era? Mostrar info, ¿no? Entonces, libro punto mostrar info. ¿Ok? Y el mismo método acá. ¿Para qué? Para ver cómo cuál es el valor actual de la cantidad del libro. ¿Okay? Mostrar info. Perfecto. Bien. Y finalmente, nos falta un método que era salir, digamos, que va a ser el que voy a llamar acá en la opción 6. ¿Okay? Opción 6, 2 puntos, salir. ¿Okay? Cuando alguien pulse en salir, directamente aquí mostramos un mensajito. ¿Dónde va a salir? Acá. Punto. Y solamente, por ejemplo, un mensaje de salir. Ha salido de la aplicación. ¿Okay? Entonces, más adelante, cuando veamos, por ejemplo, guardar planillas, guardar archivo y demás, aquí podríamos ya hacer algo, ¿no? Pero en principio lo dejaremos aquí. Y ahora lo probamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí si le doy 6, no hace nada, pero no puede salir. Bien. Lo guardamos, no sé si lo guardé. Limpio la pantalla. Hace el libro. Entonces acá tenemos ingresar libro de nuevo, ¿no? Como el Chavo del 8. Sistemas digitales. 1, 2, 3, 4, 5. Y cantidad de ejemplares 5. ¿De acuerdo? Voy a poner otro libro más, que te va a llamar el autor, que dijimos el Chevalier, programación, ISBN 0, 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 0, ¿ya? 5, 0. Y ejemplares le voy a poner acá 2, ¿ya? Vamos a hacer con este ejemplo. ¿Listo? Ya está. Entonces he metido 2 libros,
Segunda opción, listado de libros, vamos a ver, deberían salirme los dos. Ahí están los dos. Okay. Si metiéramos 100, deberían salirme los 100 así en listo, igual, ¿verdad? Listo. Opción 3, consulta del libro. Vamos a ver el libro de Floyd. 1, 2, 3, 4, 5, su ISBN. Aquí está el libro de Floyd. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la opción del préstamo. Para el préstamo era la 4, ¿no? En este caso voy a ingresar el otro ISBN del otro libro. 2, 3, 4, 5. La cantidad de libro de programación disponible es de 2 ejemplares. Ingrese su nombre. Mauricio Caballero. Ya otra vez sale. Ya lo mismo. Creo que esto se va a solucionar para evitar eso. Le vamos a poner acá. Le vamos a poner 0 ya. 0. ¿Se entiende? Es decir, yo al asignarle un número le estoy diciendo a Python que eso es un entero. Así me evito este problema de ir cambiando de string a entero. ¿Ya? Bueno, esperemos que sea eso. De nuevo con el chavo. El autor del libro era Keith Floyd. Sistemas digitales. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ejemplares. 1. Programación. 1, 2, 3, 4, 5. Cantidad de ejemplares le voy a poner 1 directo. ¿Ya? Un ejemplar. Solo hay uno. Como en la Gabriel, hay uno nomás. Bien, listado, ya vimos que funcionaba. Consulta también. Vamos a ver el préstamo. Directo a los bifes. Consulta de datos del libro, ingrese el ISBN, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Directamente me está saliendo el mensaje en la cantidad de... No sé por qué está haciendo la operación antes de mostrar el mensaje. Claro. Esto debería estar antes. ¿Ya? Primero debería mostrarme el mensaje y luego restar la cantidad. ¿No? Claro, me debería mostrar el mensaje y luego restar. Igual me debería haberme salido 1. Porque está entrando al LED. Y como que no lo está leyendo. A ver. Claro, porque si era 2 menos 1. Cantidad mayor a 0. Cantidad. Está bien. Ya, cantidad mayor a 0. Ingresa su nombre. Por aquí me salió el mensaje, ¿no? Me pidió el nombre incluso. Vamos a ver. No me pidió el nombre, ¿no? No me pidió el nombre. Es como si no estuviera entrando por acá. Creo que es el if, a ver, vamos a ver. Sí, puede ser. Para existencia. Claro, no le está tomando en cuenta el valor de... Ya, no. Es que no está entrando al if. No está entrando al if. Entonces aquí cantidad. Bueno, a ver, luego si chequeo por qué era el error, mientras eso pase, aquí le voy a poner a todos enteros, ¿sí? Vamos a convertirlo. Pero hace rato no estaba entrando al if porque lo tomaba como 0 mayor que 0 y me saltaba por el else. ¿Ya? ¿Qué me parece bautizar? iPhone centering. ¿Ya?
Ni modo, esto es la depuración. Claro, aquí por ejemplo, cuando yo hago esta comparación libro y ISBN, estoy comparando cadenas, ¿no? Claro, aquí, claro, en este caso estoy sumándole una cadena. Bien, tiene razón. Bien, supongo que eso. De nuevo. ¿Bien? A ver, esperemos que sea la última la vencida, ¿no? Bien, clase libro. Ahora ya se pudrió todo. No puedo hacerle el entero a la... Ah, claro. No puedo hacerle el entero a la variable. Claro, correcto. No lo puedo hacer acá dentro. Ya, a ver. Ya. Entonces, ingresar el libro, vamos de nuevo. Floyd. Título, sistemas digitales. Ya. ISBN 145. Ejemplares 5. Nuevo libro. Chevalier. Programación. ISBN 00000. 2 ejemplares. ¿Ya? Bien, vamos al préstamo. Aquí es la cosa. 00000. Ok, aquí ya salió mejor, ¿no? Dice la cantidad de libro programación disponibles ejemplares. Ponga su nombre. Quiere decir que ya entró al IF, ¿no? Nuestro problema estaba acá que no entraba al IF. En este caso, para que nos haya salido este mensaje, ingrese su nombre, quiere decir que ya entró al IF, ¿correcto? Ya entró al IF. Entonces voy a colocar acá mi nombre. Y a continuación dice, el libro de programación ha sido prestado con éxito Mauricio Caballero. Y a continuación me sale este mensaje, indicando el número 2. Y que el error no está actualizando. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Claro, porque le da puesto 2, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver qué pasa si quiero devolver. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buah. ¿Por qué lo hace directo esto? Debería pedirme un dato, ¿no? Claro, si quiero la devolución, claro, ya está entrando directo a algo. Y esto está mal. Debería decirme directo, a ver, dato, devolución del libro. Ven y lo compara. Claro, y aquí ha hecho todo, ¿no? Incluso dice, el libro se ha devuelto con éxito. Se ha entrado todo. Algo raro porque el dato, por lo menos aquí con input, debería haber separado y pedirme un dato, ¿no? Ah, ya, claro, puse el ISBN. Ah, ya, perdón, está bien. Está bien, lo que está mal es la resta, no está restando la cantidad. En realidad todo está bien, donde está hay un problema es en esta operación de acá. ¿Sí? Porque el libro cantidad es una variable. ¿Dónde está el error? A ver. La cantidad es la suma y la resta. Que no la está queriendo hacer. Bueno. Hay un conflicto ahí de a ver. No debería haber problema, ¿eh? Según como lo veo yo. A ver, bueno, vamos a ver eso. El problema
Como han visto, todo está correcto, ¿no? Se fijan 2 acá. Tema digital, todo perfecto. Si queremos consultar un libro con el ISBN, lo tengo, sin ningún problema. Ok. Y bueno, ahí lo único que faltó es el tema este de que vaya decrementando e incrementando esto. Por ejemplo, si me presto, esto es cada 1, y si devuelvo, vuelvo a hacer 2, 3, 4. ¿Ya? Por eso ya, medio que ya me estoy haciendo chino, un poquito de sueño. Así que lo voy a revisar luego y se los paso ya corregido ya y les digo, aquí era el error. Y corre para no estar ahorita fregando y se pase la hora. ¿Ya? Pero más que todo en este tema de acá. Bien, si alguien lo pilla el errorcillo, ¿por qué no quiere sumar y restar? ¿Sí? De hecho, mejor eso, se los paso así tal cual como está. Y ustedes lo tratan de revisar y me dicen luego, aquí está el error y bueno, ya lo tratamos de, y lo corregimos. ¿De acuerdo? Bien. Ok, entonces se hizo un poquito tarde. Comentarles entonces el sábado a las 2 de la tarde, los que deseen, la clase esa que les decía de reforzamiento, de justamente esto, programación y todo esto. Como ustedes han visto, no es que sea más compleja, sino ya es porque hicimos una aplicación más interesante. Porque este tipo de aplicaciones son posibles con la programación en objetos. Yo le digo, por ejemplo, a ver, intentamos hacer algo de lo que hemos hecho con la programación estructurada, con lo que sabíamos antes, es complicado. Se puede hacer, se puede, porque esto se hacía antes, ¿no? Pero ya ahora básicamente todo es modelado en esa forma, con programación en todo. El examen, ¿cuándo va a ser, ingeniero? Me dice Marco. Yo creo que lo podemos posponer, ¿no? Una semanita más, como quedamos, para que puedan estudiar también. Inicialmente era el 9, podemos dejarlo para el martes 14. ¿Les parece? ¿Y de qué vendría a ser el examen, ingeniero? El examen quedamos que era programación orientada a objetos. Entonces es parecido a los, por ejemplo, al primer práctico, les digo. Podríamos decirle, por ejemplo, haga funciones, o por ejemplo, podría decirle otro guión de práctica como así. Por ejemplo, una pregunta podría decirle, cree el objeto tanto, el objeto libro, que tenga este método y que tenga estos atributos. Entonces la clave sería como ustedes lo creen, ¿no? Esta es otra forma de cómo evaluar programación en objetos. Y lo otro es, por ¿Nos ejemplo, puede pasar algún modelo de examen o ejercicios que podamos ir viendo cómo más o menos sería? ya podemos hacerlo. De hecho, tengo que pasarle un práctico justamente para presentar ese día el examen. ¿Ya? Se le voy a pasar un práctico, perdón. Y el práctico que sea como un simulacro del examen. ¿Ya? Es decir, los ejercicios van a ser parecidos a eso. Ya. Por ejemplo, les puedo yo Pero poner del primer práctico. No, o sea, no, voy a pasarles otro práctico, les digo, ¿no? Entonces, el examen va a ser parecido a los preguntas que hay en los prácticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra pregunta que se les puede hacer es mostrarles una gráfica y que ustedes las puedan obtener. Tienen que obtenerla igual, digamos, ¿no? Entonces, hacer lo necesario en el Python para obtener esa gráfica, digamos, ¿no? Ahora, alguien igual me decía, que es sí o sí que tienen que poner una computadora para el día del examen. Esa es otra cuestión que estoy viendo, porque por ahí a ver, se complica también el tema para los que no tengan. Y también entiendo que, bueno, si es la misma pregunta para todos, después van a estar con la misma respuesta. No todos, digamos, ¿no? Pero algún grupo. Entonces, la siguiente semana les doy el detalle de cómo hacer el examen. Francamente, no me puse a pensar en este tiempo de pandemia, cómo podría hacer este examen mejor encauzado. A mano también considero, no sé, quizás no es la mejor forma. De hecho, lo he tomado así a mano los exámenes y hasta para corregir es un lío. A ver si somos bastantes estudiantes. Entonces, bueno, la otra semana les doy detalles, ¿ya? Por favor, espérenme hasta martes y les digo, ¿ya? Y eso de ese que va a ser presencial o virtual, ¿cómo? No, va a ser virtual. Va a ser virtual porque está subiendo los casos de la pandemia y es un lío. Aparte que nosotros pasamos en la noche. Entonces, al ser en la noche, yo no les puedo decir, vengan mañana el martes a las 9 de la mañana todos, ¿no? Y me van a decir, yo trabajo, no puedo. ¿Okay? Entonces, en la noche no hay nadie en la U. Entonces, ese es otro lío, ¿ya? Entonces, lo mejor, para no ir en contra de la corriente, pues, virtual y ya está. ¿De acuerdo? Yo creo que sería lo mejor, ¿no? Yo creo que sería lo mejor, así es